Estamos hoy con José Joaquín Brunner, un afamado profesor e investigador de la Universidad Diego Portales de Chile, autor de muchos libros de educación superior en Iberoamérica, el conflicto de las universidades entre lo público y lo privado, educación superior en Chile, reforma de la educación superior, etc. Realmente es un experto en el tema en el ámbito de la enseñanza universitaria. Hoy queremos entrevistarle de cara a nuestro Foro Internacional de Innovación Universitaria sobre unas preguntas de cara al futuro, a ver cómo él desde su experiencia ve el papel un poco de las universidades. La primera pregunta que te queremos hacer, José Joaquín, es tú ves que la sociedad está cambiando de modo muy drástico en sus valores, en las percepciones de la vida, en sus hábitos sociales, en realidad en casi todo. La pregunta que te queremos hacer es ¿cómo ves el liderazgo de las universidades en este mundo cambiante? Yo creo que las universidades, como suele decirse, son muy ambiguas respecto de su posición en la sociedad, en el sentido de que, por un lado, son instituciones extraordinariamente conservadoras, y por otro, el tipo de conocimiento que producen, la gente que preparan, etcétera, están muchas veces en la vanguardia del cambio dentro de la sociedad, de manera tal que me parece a mí que no son propiamente unas instituciones que uno puede imaginar van por sí ellas solas a liderar un cambio o van a ser el factor más decisivo del tipo de fisonomía que adquiera la sociedad del futuro. Pero ciertamente que en sus interacciones con distintos otros actores en la sociedad, con los gobiernos, con las empresas, con movimientos sociales, con las autoridades regionales y locales, pueden, y de hecho en algunas partes del mundo lo son, cuando son universidades exitosas, son efectivamente un importante motor del cambio general en la sociedad, pero solo en la medida que tengan esta riqueza de vinculaciones con su entorno. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que digamos que las universidades también se les pide un cambio, una implicación mayor hoy día socialmente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, analizamos la situación mundial en este momento, vemos que las diferencias entre ricos y pobres ha aumentado en los últimos 15 años, no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y claro, la gente se dice, bueno, ¿qué hacen las universidades? ¿Cómo se implican? ¿Qué compromiso tienen las universidades ante esta situación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿deben las universidades liderar un cambio, como decías muy bien, implicando a los sectores empresariales, sociales, culturales, etcétera, promoviendo un mayor compromiso hacia la responsabilidad ciudadana, o no es el papel de las universidades? A ver, yo creo que las universidades en realidad, para decirlo provocativamente, son parte del problema y también parte de la solución. Son parte del problema porque de hecho las desigualdades en la sociedad tienen mucho que ver con las diferencias educacionales dentro de la sociedad, que son uno de los determinantes de los salarios en el mercado laboral. Las universidades siguen siendo reproductoras de desigualdades sociales, siguen formando a las élites que el día de mañana van a tener los mejores salarios y las mejores trayectorias laborales a lo largo de la vida. Por otro lado, en la medida que la educación superior se ha ido masificando y universalizando, si las universidades tienen políticas de admisión coherentes con su responsabilidad social, efectivamente, y así lo vemos en algunas partes del mundo en desarrollo, se transforman en un motor importante de la movilidad social. Son capaces de formar dirigencias sociales para los distintos estratos o tomando y reclutando jóvenes que provienen de distintos estratos de la sociedad, incluso de los sectores menos aventajados. Es decir, en alguna medida pueden compensar las desigualdades de la cuna y de la trayectoria escolar inicial, a condición de que efectivamente estén preocupadas de asumir con mucha vitalidad estas responsabilidades sociales. Bueno, cambiando un poco el tema, estamos viviendo una situación en todo el mundo de cambio en la forma de enseñar. Yo creo que las universidades, en su larga historia de 800 años, han mantenido una enseñanza bastante tradicional, bastante centrada en el profesor, y hoy día, pues a través de todos los cambios tecnológicos, de los propios sistemas de pedagógicos que se han ido desarrollando, se pretende un cambio importante y se está intentando un cambio importante en las universidades, ¿no? La pregunta sería,
¿cuáles consideras que van a ser los impactos más profundos en estos cambios que se están intentando introducir? ¿Cuáles son las transformaciones que tú prevés que se pueden producir debido a estos cambios en las próximas décadas? Yo creo que en realidad el cambio, o uno de los cambios más significativos desde este punto de vista en el siglo XXI es la redefinición de la educación superior o terciaria en un marco de aprendizaje a lo largo de la vida. No es que las universidades hayan todavía dado el paso, entre otras cosas porque su propia autoconciencia como la educación más alta que se ofrece en la sociedad sigue pesando mucho, pero en realidad las universidades están cambiando y estratégicamente van a ser un eslabón más en procesos formativos que van a estar ocurriendo para cada uno de los individuos a lo largo de toda su vida. Y eso efectivamente cambia mucho la estructura curricular, la arquitectura de títulos y de grado, la forma como se examinan las competencias que se obtienen, la manera como las personas van cambiando su propia plataforma de conocimiento y de destreza. Todo eso me parece a mí que va a reubicar a la educación que hoy día llamamos superior como un momento estratégico en la vida de las personas, pero que se repite en muchas ocasiones entre los 18 o los 20 años hasta los 60 o 70 años. Y en realidad es un cambio enorme en las prácticas pedagógicas lo que vamos a ver a propósito de esta formación a lo largo de la vida y de la revolución tecnológica que en realidad está en su mero comienzo. Yo creo que todavía no logramos percibir con todas sus dimensiones lo que va a significar el poder disponer de unas tecnologías que efectivamente están centradas en el que aprende mucho más que en quienes enseñan. Bueno, nosotros estamos trabajando, como sabes, en el foro bajo el concepto de la etiqueta de la innovación, ¿no? Yo creo que la innovación está considerada un ámbito clave en estos momentos en cualquier ámbito institucional, no solamente en las universidades, sino en cualquier organización. Y, como no, también en el universitario, ¿no? Según tu opinión, ¿qué aspectos debe poner el énfasis en las universidades? ¿Cuáles son las claves de la innovación en este ámbito? ¿En qué debería innovar más las universidades? Si uno mira así en perspectiva internacional, con todas las diferencias que hay en los sistemas, yo creo que sigue siendo el gran desafío la innovación en el campo propiamente educacional. Las universidades, particularmente las universidades que hacen investigación, sabemos son más bien pocas en el mundo. Dentro del total, hoy día se calcula que hay alrededor de 25.000 universidades. No más del 10% de ellas son realmente universidades de investigación, que aparecen en todos estos rankings internacionales, etc. El resto son universidades docentes fundamentalmente y por lo tanto es ahí donde está el gran desafío de innovación, propiamente en cómo se organiza en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y luego yo creo que hay innovaciones que requieren los sistemas universitarios en términos de gobierno y de gestión. Creo que allá hay enormes rezagos en muchas universidades, particularmente en muchas universidades públicas en el mundo. Creo que la manera de financiar la educación superior también requiere innovaciones, tanto desde el punto de vista de las propias instituciones como desde el punto de vista de las políticas nacionales. Y esos tres yo creo que son frentes esenciales. Muy bien. Tú eres un especialista en educación comparada. Has estado en muchos países, has conocido, por tanto, diversos sistemas. ¿Cuáles crees tú que son avances que seleccionarías de países que tú has conocido y que podían ser de alguna manera, tendrían interés para el conjunto de otras instituciones universitarias de cualquier parte del mundo? ¿Cuáles crees tú que serían aspectos, elementos, sistemas o simplemente buenas prácticas que tú señalarías como referentes? Yo creo que lo que ha estado ocurriendo particularmente en los países nórdicos con la reorganización de la institucionalidad de las universidades públicas para asegurar auténticamente su autonomía y con el gobierno de las universidades públicas en países que tienen una tan fuerte tradición de estado de bienestar son absolutamente ejemplares, no para llegar y tomar el modelo y aplicarlo mecánicamente en otras partes, pero creo que en ninguna parte del mundo hoy día las universidades estatales propiamente
pueden desconocer lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la última ley aprobada en 2010 en Finlandia o con la que se aprobó algunos años antes en Dinamarca, que cambian radicalmente la manera de concebir la gobernanza de las universidades estatales. Pienso que la experiencia, por ejemplo, en otro terreno completamente distinto, de fijar estándares para las disciplinas y las distintas carreras profesionales que han ensayado en Inglaterra, son también experiencias y prácticas extraordinariamente interesantes porque permiten definir con mucho más claridad qué es lo que realmente se supone que un estudiante de una carrera cualquiera, desde filosofía hasta negocio y administración, tiene que haber aprendido para poder efectivamente responder a las demandas de la sociedad contemporánea. Bueno, ahí hay dos ejemplos bien distintos de prácticas que a mí me parece nos enseñarían a cualquiera en cualquier parte del mundo algo interesante. Muy bien, pues ya para finalizar, ¿qué aspectos, según tu opinión, tendrías en cuenta o tendrían que tener en cuenta las universidades para preparar a los estudiantes no solo como profesionales, sino también como ciudadanos del mundo, capaces de enfrentarse a grandes desafíos actuales y futuros que ni siquiera los conocemos todavía? Y por tanto, ¿qué competencias crees que podrían adivinarse que van a ser necesarias en los próximos años y por las cuales la universidad tiene que empezar a pensar ya en esas nuevas competencias que todavía ni siquiera las tenemos definidas? ¿Cuáles crees tú que podrían ser esas competencias que de alguna manera se pueden prever que van a ser necesarias? Yo creo que si uno piensa en esta perspectiva de transformación de la educación masiva que hoy día predomina en todas partes del mundo, en la educación terciaria, reinscrita en procesos de aprendizaje a lo largo de la vida, todas las competencias que tienen que ver con el desarrollo de las propias capacidades de aprender autónomamente y de saber buscar dónde están las plataformas y las redes de conocimiento, saber cómo aprovechar la enorme cantidad de información que está disponible en las redes, etcétera, son competencias fundamentales desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, pero también para el trabajo en equipo, para formar parte de la diversidad del mundo global, para asumir responsabilidades de roles ciudadanos, porque finalmente tienen que ver con la autonomía de las personas. Es decir, yo creo que hasta acá hay mucho énfasis puesto en lo que suelen llamar competencias blandas, que se supone el mercado de empleo hoy día demanda con fuerza, pero hay poca práctica de incorporar en la cultura de nuestras organizaciones aquellas otras competencias que tienen que ver con asumir responsabilidades, con definir los campos propios, de los derechos propios, pero también de las obligaciones que uno asume con los demás. Una nueva visión de cómo hoy día se puede en las universidades encontrar una cultura de solidaridad y de deliberación y de trabajo conjunto, ya no en términos del mercado de empleo, sino de la solución de los grandes problemas de la sociedad. Bueno, ¿cómo hacer todo eso en la práctica docente y en la convivencia de las universidades? Creo que es un desafío pendiente. Sí, bueno, ya oyéndote un poco lo que estabas diciendo, una última cuestión que quería comentar. Yo lo que veo es que las competencias son percibidas con una perspectiva muy distinta entre empleadores, académicos, estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los académicos ven pues su materia, el dominio de los conocimientos, etcétera. Los empleadores ven con unas habilidades más aplicadas al tema de su propio desarrollo o función que tienen que hacer. Y los estudiantes, pues ven unas cuestiones quizás también más personales, ¿no? Entonces, ¿quién debería formular las competencias? Porque depende quién las formule. Si son solamente los universitarios, nuestros estudios del TUNI hemos visto que son muy distantes de otras perspectivas, ¿no? Yo creo que el comentario apunta exactamente en la dirección que uno imagina que tiene que ocurrir la definición de las competencias y de las plataformas de conocimiento y de destreza
que uno quisiera transmitir o permitir aprender en las universidades, tiene que nacer de la conjunción de todos estos elementos. Yo hace unos pocos días estaba en una universidad en mi país, en Chile, definiendo en unas carreras de ingeniería, me habían invitado a participar en una discusión sobre el currículum de una escuela de ingeniería para el siglo XXI. Y al rato yo pregunto, bueno, pero ¿quiénes somos los que estamos acá? Porque yo era el invitado externo. Y todos me dicen con mucho orgullo, nosotros somos profesores de esta universidad, eran todos de la generación de alrededor de 40 años, habían hecho sus doctorados en Caltech, en el MIT, en alguna buena universidad politécnica en Francia. No habían trabajado nunca en nada que no fuera la academia. Habían sido estudiantes de esa universidad, se habían graduado, eran alumnos brillantes, habían empezado como ayudantes, habían ido a estudiar afuera, habían vuelto. Y yo dije en un momento, bueno, pero esto es una locura. O sea, ¿cómo pretenden ustedes hacer el currículum del siglo XXI entre gente que no ha hecho... En el mejor de los casos había 3 o 4 de ellos que habían hecho consultorías para empresas, pero nunca habían administrado una empresa, nunca habían trabajado en un ministerio de obras públicas, nunca habían estado expuestos, digamos, a los problemas de negociación con sindicatos, problemas de medio ambiente de una empresa que se está instalando, una hidroeléctrica, por ejemplo, en el sur del país? Yo decía, ¿cómo puede ser que ustedes van a enseñar, van a organizar un buen currículum con esta experiencia vital? Tendrían que estar acá gente que forma parte del mundo, no solamente del empleo, sino que del mundo real en que hoy día las profesiones actúan, ¿no? De acuerdo, José Joaquín, pues muchísimas gracias por tu aportación a este foro y te esperamos allí cuando quieras. Muchas gracias.